Hola a todos, hoy les voy a enseñar paso a paso cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, antes de empezar, recordemos algo que ustedes ya saben hacer, que es elevar un binomio al cuadrado. Tenemos aquí el binomio a más b, todo elevado al cuadrado. Y al desarrollar ese cuadrado, recuerden que pasan tres cosas. El primer término al cuadrado nos da a al cuadrado. Después aparece el doble producto de los dos, que es 2ab. Y el último término al cuadrado nos da b al cuadrado. Miren bien este resultado, a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, porque eso es justo un trinomio cuadrado perfecto. Y ahora vamos a hacer el camino contrario. Miren, factorizar un trinomio cuadrado perfecto es exactamente eso, el camino al revés. Partimos del trinomio de tres términos y regresamos al binomio elevado al cuadrado. Por eso decimos que factorizar es reconocer cuál era el cuadrado. Bueno, esta es la fórmula que vamos a usar y conviene aprendérsela bien. Un trinomio de la forma a al cuadrado más o menos 2ab más b al cuadrado se factoriza como el binomio a más o menos b elevado al cuadrado. Y fíjense en lo más importante de la fórmula. El primer término y el último siempre van con más porque son dos cuadrados. El único signo que puede cambiar es el del término del medio, el del doble producto. Y de ese mismo signo del medio es el que va dentro del binomio. Miren, para reconocer un trinomio cuadrado perfecto, nos fijamos en tres cosas usando este ejemplo. Tenemos x al cuadrado más 6x más 9. Lo primero, que tenga exactamente tres términos. Lo segundo, que el primero y el último sean cuadrados perfectos. El primero, x al cuadrado, es un cuadrado perfecto y su raíz es x. El último, el 9, también es un cuadrado perfecto porque 9 es 3 por 3, así que su raíz es 3. Y lo tercero, que es la prueba más importante, el término del medio tiene que ser el doble del producto de las dos raíces. Es decir, 2 por x por 3, que nos da 6x. Y miren, 6x es justo el término del medio que teníamos. Como la prueba se cumple, sí es un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, antes de los ejemplos, miremos el plan completo, sin saltarnos nada. Primero, sacamos la raíz del primer término y la raíz del último. Segundo, comprobamos que el término del medio sea el doble del producto de esas dos raíces. Tercero, escribimos las dos raíces dentro de un paréntesis al cuadrado con el signo del término del medio. Y cuarto, comprobamos desarrollando el cuadrado para ver que nos da el trinomio original. Bueno, vamos con el primero. Tenemos que factorizar x al cuadrado más 6x más 9 y lo vamos a resolver completito sin saltarnos ningún paso. Primero sacamos la raíz del primer término. La raíz de x al cuadrado es x. Ahora sacamos la raíz del último término. La raíz de 9 es 3, porque 3 por 3 es 9. Entonces ya tenemos nuestras dos raíces. La primera raíz es x y la segunda raíz es 3. Con estas dos vamos a armar la respuesta, pero primero la comprobamos. Sigamos en una hoja nueva. Antes de escribir la respuesta, comprobamos la prueba del medio. El doble del producto de las dos raíces es 2 por x por 3, que nos da 6x. Y el término del medio que teníamos era justamente 6x. Como los dos coinciden, la prueba se cumple y sí es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora armamos la respuesta. Escribimos las dos raíces dentro de un paréntesis elevado al cuadrado. La primera raíz, x, entre las dos va el signo del término del medio, que aquí es un más, y la segunda raíz, el 3. Entonces el resultado es x más 3 todo al cuadrado. Y en esta última hoja comprobamos, desarrollando el cuadrado. El primer término al cuadrado, x por x, nos da x al cuadrado. El doble producto de los dos, 2 por x por 3, nos da más 6x. Y el último al cuadrado, 3 por 3, nos da más 9. Juntando los tres con su signo, volvemos al trinomio original, x al cuadrado más 6x más 9, así que quedó perfecto. Bueno, ahora subimos la dificultad. Tenemos que factorizar 4x al cuadrado menos 12x más 9. Fíjense que el término del medio viene con un menos, y ese menos lo vamos a cuidar. Sacamos la raíz del primer término, que ahora trae un número. La raíz de 4 es 2, y la raíz de x al cuadrado es x. Así que la raíz de 4x al cuadrado es 2x. Y la raíz del último término, la raíz de 9 es 3.
Entonces nuestras dos raíces son 2x y 3. Con ellas vamos a la prueba del medio. Comprobamos la prueba del medio con las nuevas raíces. El doble del producto de las dos raíces es 2 por 2x por 3, que nos da 12x, y del término del medio que teníamos era 12x. ¿Cómo coinciden? La prueba se cumple y si es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora armamos la respuesta y aquí está lo nuevo, el signo. Escribimos las dos raíces dentro del paréntesis al cuadrado. La primera raíz, 2x, y entre las dos va el signo del término del medio. Como el del medio venía con menos, adentro ponemos un menos, y la segunda raíz, el 3. Entonces el resultado es 2x menos 3 todo al cuadrado. Y comprobamos desarrollando el cuadrado, cuidando los signos. El primer término al cuadrado, 2x por 2x, nos da 4x al cuadrado. El doble producto, 2 por 2x por menos 3, nos da menos 12x. Y el último al cuadrado, menos 3 por menos 3, nos da más 9, porque menos por menos da más. Juntando los 3 con su signo, volvemos al trinomio original, 4x al cuadrado menos 12x más 9, así que quedó perfecto. Bueno, hagamos otro para que les quede bien afianzado y este lo resolvemos más rapidito. Tenemos que factorizar x al cuadrado más 10x más 25. Sacamos las dos raíces. La raíz del primero, x al cuadrado, es x. Y la raíz del último, 25, es 5. ¿Por qué 5 por 5 es 25? Comprobamos la prueba del medio. El doble del producto de las raíces es 2 por x por 5, que nos da 10x. Y el término del medio era 10x, así que la prueba se cumple. Entonces armamos la respuesta. Las dos raíces x y 5 dentro del paréntesis al cuadrado con el signo del medio, que es más. El resultado es x más 5 todo al cuadrado. Y comprobamos desarrollando el cuadrado. El primero al cuadrado, x por x, nos da x al cuadrado. El doble producto, 2 por x por 5, nos da más 10x. Y del último al cuadrado, 5 por 5, nos da más 25. Juntando los tres con su signo, volvemos al trinomio original, x al cuadrado más 10x más 25, así que quedó perfecto. Bueno, ahora pongan mucha atención, porque hay una trampa muy común. No todo trinomio de tres términos es un cuadrado perfecto. Miren este, x al cuadrado más 7x más 9. A primera vista parece porque el primero y el último sí son cuadrados perfectos. La raíz de x al cuadrado es x y la raíz de 9 es 3. Pero la prueba del medio es la que manda. El doble del producto de las raíces es 2 por x por 3, que nos da 6x. Pero el término del medio que tenemos es 7x. Y 6x no es igual a 7x. Como la prueba del medio no se cumple, este trinomio no es un cuadrado perfecto. Es un trinomio de otra clase y se factoriza de otra forma, que es justamente el caso que veremos en el próximo video. Bueno, recapitulemos todo lo que aprendimos. Para factorizar un trinomio cuadrado perfecto, primero verificamos que el primer término y el último sean cuadrados perfectos. Segundo, sacamos la raíz del primero y la raíz del último. Tercero, comprobamos que el término del medio sea el doble del producto de esas dos raíces. Y cuarto, escribimos las dos raíces dentro de un paréntesis al cuadrado con el signo del término del medio. Bueno, practiquen mucho, que así se aprende. Y antes de despedirnos, si el video te sirvió, suscríbete al canal y activa la campana, que así te enteras apenas suba los demás casos de factorización. Nos vemos en el próximo video.